Tenemos ya los principales movimientos que van a acompañar al mercado y nos va a acompañar, muy buenos días, Miguel Uzárraga, director para Iberia de Allianz Bernstein. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo en este plató tan bonito. Pues lo mismo digo, encantado de recibirte, Miguel. Si te parece, además, podríamos arrancar con un comentario del mercado. ¿Cómo veis desde Allianz Bernstein ese panorama económico para este tercer trimestre del año? ¿Qué retos, qué señales de recuperación podemos ver en los mercados? Bueno, hace un mes que estuve aquí hablando de mercados y yo creo que hablábamos de cuatro cosas en las cuales teníamos que vigilar. Hablábamos sobre todo de la FED, hablábamos de lo que era China, hablábamos de la inflación y de las vacunas. El panorama ha cambiado un poco, vamos avanzando a medida que va avanzando el año y evidentemente pues hay que seguir de cerca pues todos los cambios que está habiendo en este panorama económico, ¿no? Desde un punto de vista de China, pues sí que antes estábamos más preocupados por la ralentización de su crecimiento. Hoy estamos más preocupados por ese mercado inmobiliario que tanto nos ha dado de qué hablar estas últimas semanas. Desde un punto de vista de la FED ya no estamos más centrados en cómo va a desempeñar, digamos, el Banco Central americano pues todas sus políticas monetarias. Ahora estamos más preocupados por el techo de deuda que pueda tener, digamos, el mercado americano como tal. Desde un punto de vista de Europa también estamos sobre todo más preocupados, que ya lo habéis hablado aquí durante también mucho tiempo, sobre los precios de la energía, esas distorsiones que hay y esas alzas en los precios de la energía que está afectando sobre todo a Europa. Y por último, pues esos desajustes que está habiendo entre la oferta y la demanda, que está afectando a toda la cadena de suministros, cómo puede afectar y en qué medida puede afectar a los distintos sectores. Por lo tanto, el panorama es alentador porque el crecimiento sigue existiendo, pero sí que es cierto que hay que tener pues una serie de retos, una serie de situación que hay que controlar para tenerlo encima de la mesa y que no se escape. Con todo ese contexto, con todas esas referencias puestas sobre la mesa y vigilándolas, ¿qué cifras de crecimiento económico mundial manejáis desde Allianz Bernstein? Bueno, el panorama tampoco ha cambiado mucho en ese sentido. Estamos hablando de que ahora somos un pelín más conservadores en las estimaciones de crecimiento y lo tenemos aquí. Estas son nuestras previsiones de crecimiento para el último trimestre de las distintas zonas geográficas, desde Estados Unidos, Japón, China, zona euro, los países más industrializados o emergentes e incluso sin China. Por lo tanto, podemos ver que toda la estimación de crecimiento que tenemos para este año y para el que viene, pues bueno, es un crecimiento muy saludable. Es un crecimiento que yo creo que a muchas economías les encantaría tener. Desde un punto de vista global, esperamos para que este año tengamos un crecimiento de un 5,9% y esperamos para el año que viene un 4,2%. Por lo tanto, los datos siguen siendo favorables para el crecimiento. Sí que es cierto que hemos bajado alguna estimación de crecimiento para el año que viene, pero sí que también hemos subido algún crecimiento, como por ejemplo en Europa. En Europa antes teníamos un crecimiento para el año que viene, estimación un poquito más moderado, y ahora lo hemos subido. Hemos visto cómo Europa ha ido mejorando a lo largo que íbamos caminando el año, y sí que es cierto que bueno, el año que viene puede haber un poco más de volatilidad con algunas elecciones como la italiana o como la francesa, pero sí que es cierto que un crecimiento saludable del 4% es bueno. ¿Y qué valoración hacéis de los datos de crecimiento económico? ¿Qué riesgos pueden afectar a ese crecimiento? Bueno, nos inquieta especialmente bueno, pues todos los factores que te he comentado antes, pero sobre todo, pues evidentemente, pues si hay alguna variante adicional del COVID que pueda mermar, digamos, la expansión, la salida de las personas a la calle, el consumo, evidentemente también lo estamos mirando muy de cerca para ver cómo puede afectar a las distintas economías, sobre todo a Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que 2/3 partes del PIB americano dependen del consumo, por lo tanto, el consumidor americano es importantísimo para nosotros. Esas tensiones que hay ahora mismo en la cadena de suministros que puedan afectar tanto a la oferta como a la demanda, que puedan incrementar los precios y que la inflación pues nos
nos dé algún susto en este próximo trimestre. Y yo creo que las políticas monetarias y cómo se implementen esas políticas monetarias, la certeza y el mensaje que puedan dar los bancos centrales puede ser también un factor que tengamos que mirar un poquito más de cerca durante los próximos meses. China, COVID-19, ¿qué factores son los que más os preocupan en relación a esas perspectivas de crecimiento? Bueno, sí que es cierto que China hay que mirarlo muy de cerca, pero siempre, no solamente desde un punto de vista de todo el factor inmobiliario que estamos viendo hoy en día, desde un punto de vista de ver cómo se puede ayudar a esos sectores, o en concreto a este sector que en cierto modo está en el ojo del huracán ahora mismo, pero sí que es cierto que nos preocupa sobre todo es cómo puede afectar al resto de los sectores, ¿no? Sí que es cierto que un parón en el mercado inmobiliario chino puede afectar a distintos sectores, pero sí que es cierto que, como hemos dicho muchas veces, la política monetaria y la política de ayudas a los sectores en China pues no se ha llevado a cabo, ¿no? En gran medida. Por lo tanto, todavía hay factores que se pueden llevar a cabo, todavía hay situaciones en donde se puede llevar a cabo esta situación y desde luego que pensamos que hay que mirar muy de cerca China, pero también pues cómo puede afectar todo el factor COVID a toda la economía, siempre y cuando no haya ninguna variante o cuando la haya. Examen sin descanso, Miguel. En este examen, ¿cómo veis el comportamiento de la inflación en los próximos años? Pues mira, en este gráfico que habíamos puesto previamente también tenemos las estimaciones de inflación que tenemos para el año que viene y finales del año de este año. Y como podemos ver, sí que es cierto que hemos rebajado un poco los datos de inflación en términos generales. En toda la columna de la derecha podemos ver que prácticamente en todas las economías, salvo en alguna como la China, sí que hemos incrementado un poco la inflación, pero sí que es cierto que en términos generales estamos hablando de una inflación un poco más estable. No nos podemos preocupar tanto por el incremento de inflación que hemos tenido este año, pero sí que es cierto que hay que mirarlo muy de cerca. La inflación para nosotros es un factor determinante para el devenir de los bancos centrales, cómo puede afectar a las políticas de subidas de precios, de subidas de tipos de interés, y eso evidentemente hay que mirarlo muy de cerca. Ese diálogo que habíamos hablado antes de esos retos que podría tener la economía a día de hoy, pues evidentemente nos puede preocupar y mirar muy de cerca. La inflación es un factor determinante y a tener en cuenta que a día de hoy no es un problema, pero sí que ver ese efecto transitorio que hasta ahora hemos tenido, si se va a perdurar en el tiempo o no. Acabas de poner sobre la mesa esa presencia, esos bancos centrales. ¿Qué comportamiento deberían tener estos bancos centrales ante estas perspectivas de crecimiento e inflación? Yo creo que los bancos centrales siempre juegan un factor determinante. Durante los últimos años lo hemos visto significativamente, pero yo creo que a día de hoy lo que vamos a experimentar es una disparidad en políticas monetarias, porque no todos estamos en la misma fase del juego, no todos estamos creciendo al mismo ritmo, no todos tenemos una economía igual de saludable y por tanto las políticas que se tienen que implementar en las distintas regiones geográficas no pueden ser las mismas. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a ver una disparidad en esas políticas monetarias, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Japón o en los países emergentes, pero sí que es cierto que con un ojo muy importante en esas potenciales subidas de tipos de interés, dependiendo sobre todo de la inflación, como decía previamente, que nos va a llevar, pues evidentemente, a manejar, digamos, unos discursos o a controlar y ver guiados unos discursos por parte de los gobernadores de los bancos centrales que claramente van a estar en el ojo de muchas personas. Y en ese contexto, por protagonistas, ¿qué papel juega la Reserva Federal en este escenario? Y si es posible una subida de tipos en Estados Unidos antes de lo esperado. Bueno, esa es la eterna pregunta. Yo creo que la Reserva Federal hoy en día pues, es el referente del Banco Central, ¿no? El que está marcando el paso. Y sí que es cierto que ya lo ha marcado, ya nos ha dicho su hoja de ruta. Todas esas dudas que teníamos en septiembre, hoy en día
deberían de estar ya, digamos, disipadas. Pero sí que es cierto que a lo largo del año, bueno, el año que viene es muy largo, como todos los años, pueden pasar muchas cosas y hay que mirar sobre todo el discurso, mirar verdaderamente si esas reducciones en las compras hasta más o menos marzo, abril, pues se van a llevar a cabo y a partir de entonces ver si verdaderamente hay que subir tasas o subir tipos de interés antes o como nosotros estimamos a final del año o principios del 23. Teniendo en cuenta toda esta información, Miguel, ¿cómo podemos diversificar nuestras inversiones? Está ese fondo de Allianz Bernstein, American Income, el International Healthcare, Sustainable Global Thematic. Nosotros llevamos hablando desde hace ya bastante tiempo en esas tres alternativas. Hablamos de lo que es la renta fija americana, como el American Income, como tú bien has dicho. Hablamos de un producto que es muy diversificado en Estados Unidos, que es donde ahora mismo las TIRES son más atractivas, en donde hay mucha diversificación desde un punto de vista del inversor de renta fija. Por lo tanto, es un producto agregado, como lo llaman, es un producto central para una cartera diversificada que te puede traer esa diversificación con una baja volatilidad. Eso es importante. Luego, desde un punto de vista un poco más temático, nuestro fondo de sanidad, que llevamos hablando también muchísimo tiempo, que se ha centrado en muchísimas temáticas o subtemáticas dentro de lo que es la sanidad, desde un punto de vista de diagnósticos, desde un punto de vista de cuidados personales. Por lo tanto, es un producto también muy diversificado a nivel global de renta variable, que lo que te hace es que esa volatilidad que suele tener un sector en donde el éxito de la ciencia puede ser binario, lo quitemos de la ecuación. Nosotros intentamos evitar ese riesgo binario y buscar compañías que están bien gestionadas. Por lo tanto, ese riesgo de que salga un medicamento o no salga, lo quitamos, lo erradicamos, digamos, de nuestro análisis. Y sí que es cierto que luego falta el último producto, que es el Sustainable Global Thematic, fondo sostenible, artículo 9 del SFDR, en donde pues, se centra en el clima, en el empoderamiento y en la salud. Producto también de renta variable muy diversificado, que lo que busca es esas tendencias de futuro que puedan existir en la economía, que también tanto este como los otros se están comportando muy bien este año. Pues gracias por traer nuestras recomendaciones, esta visión de mercado, este análisis. Miguel Luzárraga, director para Iberia, Allianz Bernstein. Un placer recibir una vez más aquí en Business Conexión y Negocios Televisión. Hasta la próxima, bienvenido a su casa. Muchas gracias, el placer es mío.